Bienvenidos a Desde el Congreso, muchas gracias por su compañía. Hoy tenemos un tema sumamente interesante que ha producido una gran agitación durante su debate aquí en la Cámara de Diputados y me refiero a la Ley de Pensión Universal y al Seguro de Desempleo. Si usted me lo permite, como el tema es amplio, en esta emisión quiero participar con usted y con estos diputados y diputadas a quienes voy a presentar para que sepamos cuáles son los puntos de vista de todas las corrientes políticas aquí representadas en la Cámara de los Diputados. Primero que nada, la diputada Luisa María Alcalde del Movimiento Ciudadano, muchas gracias. La diputada María San Juana Cerda Franco de Nueva Alianza, gracias diputada. La diputada Loreta Ortiz del Partido del Trabajo, gracias. El diputado Tomás Torres Mercado del Partido Verde, muy amable diputado. El diputado Miguel Alonso Raya del Partido de la Revolución Democrática, gracias por su compañía. Y el diputado del Partido Acción Nacional, Juan Bueno Torio. Gracias, gracias a todos ustedes. Y bueno, empecemos con la diputada Alcalde. Diputada, ¿por qué fue que este tema generó tanta crispación en los grupos parlamentarios durante los momentos de su debate? Bueno, en principio el problema fue que hubo algunos compañeros que sacaron algunas pancartas y varias decenas de diputados del PRI salieron en conjunto para no permitir que estos compañeros sacaran las pancartas. El tema de fondo tiene que ver con el financiamiento del seguro de desempleo. Lamentablemente nos obligaron a votar en conjunto un dictamen con dos iniciativas de naturaleza distinta. Una tiene que ver con el seguro de desempleo y otra con la pensión universal. Nadie en realidad podría estar obviamente en contra de ninguna de las dos. ¿El problema cuál es? El problema es que el seguro de desempleo está planteado que sea financiado con los recursos de los trabajadores. Y esto realmente es lo que está a discusión. Esto es lo que nos ha, de alguna manera, enfrentado con las posiciones, porque nosotros no estamos de acuerdo con que una promesa de campaña sea a costa de los fondos de vivienda de los trabajadores. Para ser, digamos, muy clara con respecto a cómo viene planteada la propuesta, es reducir el fondo de vivienda del 5 al 2% y el 3% restante es el que se utilizará en caso de ser desempleado. En este modelo no hay ninguna aportación del patrón y hay prácticamente una aportación muy baja por parte del gobierno federal que únicamente entraría en el caso en el que el trabajador haya agotado todo digamos, su 3% del fondo a la vivienda. Así es. Diputada San Juana, ¿usted cómo participó en este debate? ¿Qué seguirá por hacer ahora en el proceso legislativo? Para empezar, en nuestro grupo parlamentario traemos dentro de nuestro programa o nuestra plataforma la universalidad de la seguridad social. Y aunque esto no es una seguridad social universal, se dan los primeros pasos, que obviamente motivaron debate, análisis de manera muy responsable de todos los grupos parlamentarios. Aquí no hay descrédito de ninguno. Yo creo que todos coincidimos en la seguridad social universal. Que hablemos de una pensión universal y de un seguro de desempleo en un mismo dictamen, creo esto coincido con la diputada, creó una inconformidad. Pero en el fondo todos coincidimos que tenemos que dar pasos para lograr esto. En función de la pensión universal ya hay antecedentes, los tenemos que perfeccionar. Una ley por sí misma no nos da la solución de inmediato. Y un seguro de desempleo, en la mayoría de los países del mundo que lo tienen, hay contribuciones del trabajador. Lo que Nueva Alianza plantea es que no sea el menoscabo de otro derecho que tenga el trabajador. Y para ello tenemos la responsabilidad de estos legisladores y legisladoras de impulsar las iniciativas y las reformas que sean necesarias para consolidar estos primeros pasos que de nuestro punto de vista son muy significativos y representan un avance sustancial en lo que se quiere lograr a mediano y largo plazo. ¿Usted
¿Cree que la forma de financiar estos programas, llamémosles programas redentores, sea únicamente con recursos fiscales? ¿Así debería de ser? Precisamente la cuestión del financiamiento es lo que motivó toda este disgusto, esta falta de coincidencia sobre el seguro de desempleo. El financiamiento, bueno, cabría señalar que además este seguro de desempleo no va a cubrir a todos los trabajadores, están los del ISSSTE, que son los de la fracción B del 123, que no van a quedar amparados por el seguro de desempleo, a menos de que celebren un convenio, pero en principio no están cubiertos. Y quedan toda otra serie de los trabajadores, aunque sean informales, que era una buena forma de incluirlos a la formalidad. Entonces, no es un seguro de desempleo, es bastante parcial, engañoso, no es universal. En cuanto al financiamiento, la participación del gobierno debería de haber sido un poco más generosa, sobre todo tomando en consideración la reforma hacendaria y que se argumentó que precisamente para este tipo de programas sociales se iban a apoyar y la aportación es ridícula la que tiene el Estado en esta forma de financiar el seguro de desempleo. Por las recomendaciones de la OECD, que es curioso, ¿no? Cuánto nos hemos tardado, todos los países prácticamente de América del Sur y Centroamérica y buenas partes de todos los países de la OECD ya cumplieron con este requisito. Es cierto, con aportaciones del trabajador, pero no comparadas con la que van a hacer en este caso. Diputado Tomás Torres, ¿cómo impacta todo esto en el gran paquete de leyes relacionadas con los derechos sociales de los trabajadores? En principio es importante señalar que efectivamente son dos temas centrales los que el día de ayer se discutieron en la sesión. Por una parte, una nueva ley de pensión universal y adiciones, modificaciones a la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, que contempla un nuevo ramo dentro de esa ley que se llama seguro de desempleo. No exagero, no hay que exagerarlo, si decimos que los problemas financieros más importantes de los países sin duda son sus sistemas pensionarios, que tienen como propósito en principio garantizar una vida digna de los trabajadores y no solo de ellos, de sus familias, de sus dependientes, de sus derechohabientes. ¿Qué plantea la pensión universal? Más de 6 millones de mexicanos que cumplen 65 años no tienen ninguna fuente de ingreso. Hay que tener 65 años, no tener otra pensión o que la pensión sea menor al monto que contempla la ley, que llegaría a 1,092 pesos mensuales. Por otra parte, esto en lo que toca pensión universal, es decir, no tienes nada. Es entre la vida y la muerte tener una cantidad para poder comprar 2 cucharas de frijol o de sopa. Y el seguro de desempleo, hay que decirlo, no se le quita a los trabajadores, se reduce la cuota de aportación al fondo de vivienda y se destina un 3% al desempleo. Debo precisarlo, es de los trabajadores en uno y en otro caso, solo con 2 opciones adicionales. Lo destinas para vivienda, financias el desempleo o lo incorporas a una pensión de retiro cuando ya no se esté en la vida laboral. Diputado Alonso Raya, ¿qué actitud asumió, bueno, no solamente usted, sino usted y su partido en esta discusión? ¿Qué es lo que esperan? ¿Qué le falta o qué le sobra? Primero, de que tenemos que buscar la manera de cómo recortar la asimetría de la enorme desigualdad que existe en el país. Unos lo tienen todo y otros, una gran mayoría, que no tiene nada o que carece de lo indispensable. El asunto de la necesidad de una pensión universal para los que no tienen, para los que no gozan de ellos, es indispensable. Hoy el gobierno de por sí está pagando ya más de 500,000 millones de pesos, pagamos del erario público, de las pensiones en curso de pago por las reformas que se hicieron, tanto al IMSS como al ISSSTE, más de 500,000 millones de pesos. Dentro de esos van, o dentro de esos puedes contar la de los expresidentes, que ganan igual que un secretario de Estado y reciben otros beneficios que son parte de las pensiones de privilegio. Y al resto, a una masa grande de trabajadores, la mayor parte de ellas mujeres,
casi 7 millones van a recibir en principio 580 pesos al mes. La ventaja de esto es sentar las bases. Yo no estoy de acuerdo con esa cantidad ni con ese tipo de que eso resuelve el problema de las familias. Hay que aumentarla, pero para eso tenemos que aumentar también los ingresos para darle viabilidad a un esquema de pensiones mucho más justas, universal y no necesariamente minimalista, que implica la cuestión de cómo logras un equilibrio. Entonces, ¿cómo logras un concepto con lo que planteas tú al principio? El asunto de qué tipo de Estado queremos y en qué parte y de qué manera, como proyecto, como concepción, va a beneficiar, va a impactar en la mayoría de las familias con esquemas como este de la pensión universal o como un verdadero seguro de desempleo. Diputado Buenotorio, ¿qué actitud ha asumido el Partido Acción Nacional ante este asunto de la pensión universal? Nosotros estamos como partido político porque haya una pensión universal y porque haya un seguro de desempleo. Y tan lo estamos que a nivel federal, a partir de los gobiernos panistas, es que se creó esta pensión para los adultos mayores, que ahora se está convirtiendo en una ley, que bueno, era un programa de la Sedesol, que se ajustó a 65 años de edad y ahora se constituye en una ley. Estamos de acuerdo en que esto suceda. Lo que no estamos de acuerdo es que el gobierno planteó, y sus candidatos desde la campaña, que sería con recursos fiscales, tanto este como el seguro de desempleo. Y tampoco estamos de acuerdo que este programa, que tiene que evolucionar y que fue sustentada la reforma o la miscelánea fiscal que nos impuso el gobierno, fue sustentada en la búsqueda del bienestar de los mexicanos y sobre todo de los más necesitados. Y se dijo que con recursos fiscales íbamos a apuntalar el seguro de desempleo y la pensión universal. Situación que ya vimos que no es así, porque solo 9,000 millones de pesos del erario van a ir a apoyar el seguro de desempleo y los mismos 45 o 50 mil millones de pesos que venimos invirtiendo y buscando el bienestar social de los adultos mayores ya desde hace algunos años. No es nuevo lo que estamos viendo y por eso el Partido Acción Nacional no estuvo de acuerdo en la forma en cómo se van a implementar estos dos apoyos para la sociedad mexicana. Muchas gracias. Bueno, vamos a una pausa y enseguida regresamos con ustedes.